Démosle gracias a Dios de nuevo porque estamos en la casa de adoración y gracias también porque hemos venido a estudiar un tema crucial de mucha importancia, como lo dije en el primer tema, en la primera parte de este tema. Es un tema que tiene que ver, ¿verdad? Dice, con la nueva teología, que ha entrado desde hace mucho tiempo dentro de los círculos, dentro del círculo religioso adventista, ¿verdad? No solamente en la iglesia organizada, sino también en ministerios independientes también la nueva teología ha afectado grandemente al adventismo. Algunos no lo notamos, algunos no nos damos cuenta, tal vez porque no escudriñamos la historia adventista, tal vez porque no estudiamos como debe ser las doctrinas y las enseñanzas que nos plantean la salvación nuestra. Entonces no nos damos cuenta y muchas veces estamos conviviendo con herejías que se han introducido desde hace mucho tiempo, que ya se han quedado en el ambiente, pues, en el medio adventista. Vamos a estudiar hoy la segunda parte, ya vimos la primera parte. Vamos a orar primeramente para pedir la bendición divina. Gracias, querido y amado Padre Celestial, en esta mañana, una vez más, reanudamos nuestro pacto contigo en este sábado para estudiar tu santa palabra, para estudiar los oráculos tuyos. Bendícenos en esta mañana, ayúdanos en esta mañana a entender estas verdades que son de mucha trascendencia en estos tiempos peligrosos que estamos viviendo. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a avanzar porque el tiempo así lo amerita. Vamos a irnos a la Biblia primeramente. Y el primer texto bíblico es en 1 de Timoteo 4:1. Un texto conocido, el sábado lo mencionamos también. Y dice Pablo escribiéndole a Timoteo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días, dice en una versión, en esta versión dice en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Ya explicamos la semana pasada qué cosa es apostasía, ¿verdad? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿De qué manera iban a apostar en el pueblo de Dios? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a verlo, esa es la versión Reina Valera 60, miremos en la versión Dios habla hoy, que es una versión más clara todavía, ¿verdad? Versión Dios habla hoy. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos renegarán, no es negarán, renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y a enseñanzas que vienen de los demonios. Qué interesante ese texto, cómo lo plantea, cómo lo describe la versión Dios habla hoy, como un poco más clara, más entendible, ¿verdad? Entonces la apostasía vendrá por, Pablo lo dice, por la doctrina de demonios. Hemos estudiado la semana pasada que la doctrina del demonio no necesariamente tiene que ser solo espiritismo abierto. La doctrina del demonio son enseñanzas que niegan la palabra de Dios. Como dijo Pablo a los Gálatas, no hay dos evangelios, es un solo evangelio. El que trae otro evangelio, ese es una doctrina de demonio, ¿verdad? Una enseñanza de demonio, ¿verdad? Vamos a ver el comentario bíblico de estos pasajes, de este pasaje más bien. En el tomo 7, en la página, comentario bíblico adventista, en la página 312, miremos lo que dice de este pasaje. Es precioso este comentario. Los maestros del engaño, y esto es para este tiempo, porque decía, en los postreros tiempos. Pablo ni siquiera estaba hablando de su tiempo hubo apostasía, incursionaron herejía, lo hemos estudiado dentro de la iglesia, que ellos la defendieron, ellos la combatieron. Pero él está hablando de este tiempo, en los postreros, y Jesús lo dijo. En el último sermón Jesús lo dijo claramente. Una de las primeras señales eran los engaños. En los primeros versículos de Mateo 24, del 5, el 4 en adelante, 4 y 5, habla de los engaños y después habla posteriormente en otros pasajes
habla de los engaños que iban a existir a través de distintas formas de engaño, pero una de las formas de engaño más eficaces del diablo es a través de la falsa doctrina, ¿verdad? Que niegan la fe. Los maestros del engaño propagan enseñanzas inspiradas por Satanás y sus agentes. Los maestros del engaño que propagan falsas doctrinas, enseñanzas inspiradas por Satanás y sus agentes. Satanás trabaja para dominar la mente de los hombres. Miremos bien. Es pues, esto es importante y lo subrayé, es pues muy importante captar la verdad correctamente, esa es la clave. ¿Qué es lo importante? Por eso hay que estudiar, Jesús lo dijo, escudriñar las Escrituras. Eso lo venimos diciendo aquí en esta iglesia de hace tiempo, ese consejo. Hemos dado temas específicos de eso, de que hay que estudiar las Escrituras para el tiempo actual, para el tiempo futuro, mucho. Aquí también nos está diciendo Pablo y nos dice el comentario bíblico comentando, que dice de que es importante captar la verdad correctamente. Podemos estar equivocados a veces, hermano. Siendo adventistas podemos estar equivocados porque en el mundo adventistas han incursionado doctrinas extrañas y vienen desde hace tiempo, ya lo venimos viendo. Venimos del sábado pasado, comenzamos en la historia. Hoy lo vamos a ver, comenzamos con Cartwright, con Kellogg, después siguió, que lo vamos a repasar ahorita, Ballinger, y ahorita vamos a continuar. Es interesante esto. Bien, Colosenses 2:8, Pablo escribiendo a la iglesia de Colosa también, les advirtió porque habían engaño en la iglesia de Colosa, habían llegado, ya estudiamos ese tema, habían llegado maestros engañadores, falsos maestros, ¿verdad? Y ellos, Pablo les advierte a esa iglesia y nos advierte esta mañana a nosotros. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y hueca sutileza, que es enseñanza de hombre. Según las tradiciones del hombre, invento de hombre, que sabemos que no es de hombre, viene de él, el origen viene del demonio. Conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Aquí me paro un poquito. Sabemos que el domingo, por ejemplo, sin ofender a ningún hermano evangélico protestante que me está viendo en el canal y en los distintos medios, en YouTube, en cualquier medio informativo, el domingo es una enseñanza de demonios, es una doctrina de demonios, porque no tiene sustento bíblico. Entonces, es una doctrina de demonios, sabemos cuál es el origen, nosotros lo hemos estudiado ya. Viene del origen católico, el origen romano, católico romano, pero viene del demonio. Eso para poner un ejemplo, pues. Elena White, hablando de este pasaje, miremos lo que dice en la Review and Herald 19/8 de 1909, hablando de este pasaje. Miremos lo que dice. El Señor quiere, miren qué interesante, que los que entienden las razones que tienen para su fe, que los que entienden las razones de la fe, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, el verso 15. El Señor quiere que los que entiendan las razones que tienen para su fe, conocer nuestras creencias, conocer nuestras doctrinas, se apoyen en su creencia de los que están convencidos que es verdad. Hay que estar convencidos que es verdad. Que no me vengan a meter una mentira por verdad y yo aceptarla fácilmente. Eso no hicieron los apóstoles. Los apóstoles combatieron las herejías. Eso es lo que tenemos que hacer hoy nosotros. Hoy tenemos que hacer eso, pero si no estudiamos, ¿cómo vamos a hacer eso si no escudriñamos? La mayoría de los adventistas estamos dormidos, hermano. Hoy es el mensaje de advertencia, hermano, que tenemos que dar. Advertencia, advertir, y Cristo ya viene. Y Cristo dijo, uno de los engaños más grandes iba a ser la doctrina, la falsa enseñanza. Además del espiritismo y los milagros que vienen, todo eso, pero la falsa enseñanza. Elena White lo dice claramente, que una de las principales causas del zarandeo, ya lo hemos estudiado, ¿cuál es? La incursión de doctrina falsa. Una de las principales causas que ha producido el zarandeo es la doctrina falsa. Ella lo dice.
Entonces, aquí lo vemos. El Señor quiere que los que entiendan las razones que tienen para su fe se apoyen en su creencia y los que están convencidos que es la verdad. Y no se aparten de la fe debido a la presentación de sofistería humana. Sofistería humana es tradiciones humanas. El domingo es una sofistería humana. La inmortalidad del alma es otra sofistería humana. Y hay muchas cosas sofistería humana que hoy las vamos a ver o las vamos a seguir viendo en el tema que sigue. Y que han incursionado desgraciadamente en el mundo adventista, en el medio adventista. Y estamos conviviendo mucho con ellos, tan tranquilamente. Y no lo vemos el error. Vamos a continuar. Un repaso rápido de unos 5 minutos del tema anterior. El mayor ataque a los principios de la verdad provino de la llamada nueva teología. Y vamos a decir, creo que el sábado hablé un poco, pero voy a extenderme rapidito en esto. Nueva teología. ¿A qué se le llama nueva teología? Pues en realidad no es nueva teología. Se le llama nueva teología por la forma que ha tomado, que ha incursionado dentro del mundo adventista. En ese sentido es nueva. Pero esta teología es vieja y antigua. Son herejías antiguas que vienen católicas, son católicas, que vienen, vamos a verlo hoy con la historia, desde el tiempo de Agustín. Es uno de los más grandes teólogos católicos, que le llaman San Agustín, pues. Desgraciadamente le dicen San Agustín. Desde ahí viene el siglo IV. Han persistido muchas enseñanzas, lo vamos a ver hoy con base, lo vamos a ver con base histórica. Y tienen más de 17 siglos, 18 siglos estar esas enseñanzas católicas y que han incursionado en el mundo, y lo vamos a ver en el mundo evangélico, ha bebido de ese vino, y el mundo adventista también ha estado saboreando ese vino. Hay que escudriñar, hermano. Miremos, repaso, esto ya lo vimos. Ya supimos quién fue Cartwright. La semana pasada lo vimos. Fue un pastor brillante, adventista en la década de 1880. Todavía estaba vivo el esposo de la hermana White, ella, y recordemos que fue un gran predicador, tenía mucha elocuencia, tenía un hombre de talentos excelentes. No sé ni qué hablar de él, era un hombre con una mente grande. A esos son los que ocupa el demonio. Cartwright fue el primer promotor de la nueva teología. Ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué negó? Lo estudiábamos. Las doctrinas sobre el santuario, ataque, los mandamientos de Dios, el sábado, mensaje de los 3 ángeles, la posición sobre los Estados Unidos en la profecía y sobre todo, me acuerdo, recordemos, atacó los testimonios de Elena White y dijo que no era profeta. Que las visiones de Elena White eran prefabricadas. Recordemos que eso lo estudiaba. Las fabricaba ella, las fabricaba más bien. Negó la reforma pro salud, negó el rito de la Santa Cena, negó que el papado cambió el sábado. No, el papado no ha cambiado el sábado. El domingo, el día del Señor. Y ya sabemos que él fue uno de los mayores, se hizo bautista, conocemos la historia, y fue uno de los mayores atacantes contra la iglesia adventista. Es más, todavía hay un libro de él, que no sé si está en español, pero está en inglés, de más de 400 páginas, donde lo ocupan los bautistas y otras iglesias para atacar a los adventistas con la doctrina del sábado y otras doctrinas. Eso lo vimos la semana pasada. Atacó la doctrina del estado de los muertos, pero sobre todo, lo subrayé en rojo, adoptó los principios agustinianos en su teología. ¿De dónde? Los principios católicos de Agustín, del teólogo católico Agustín. Lo bueno es que Elena White estaba viva y lo detectaron los pioneros y tuvo que salir desfraternizado, se fue. Es lo bueno que estaba viva, pero ahora que está muerta. Después, ¿quién vino en la historia? Kellogg fue, y Cartwright fue un hombre muy apegado a los White, muy amigo a los White, muy apegado, y Kellogg ya ni se diga. Kellogg, un joven en tiempo de ellos lo estimaron a Kellogg, tenía una gran relación, tenían mucha familiaridad con él.
Escribió el libro El Templo Viviente, ya sabemos que es un libro que tenía mucha herejía, dice, un razonamiento malsano referente a la persona de Dios. Ya sabemos cuál fue el ataque por medio de la doctrina panteísta, donde Kellogg decía que Dios era una esencia, que Dios era materia, que Dios estaba en todas partes, que un mango era Dios. Ya eso lo estudiábamos, ¿verdad? Que una piedra era Dios porque el mango mismo se creaba. Entonces esta doctrina atacó completamente el plan de salvación, atacó la personalidad de Dios y muchas otras cosas que ya las explicamos. Un ataque duro contra los testimonios. Mire, van negando dos el espíritu y profecía. Y al apartarse del espíritu y profecía quedamos a ciegas. Por eso es que la mayoría de los adventistas estamos a ciegas, porque no creemos en el espíritu y profecía, y algunos creemos a media porque ocupamos citas que nos convienen nada más. Eso es lo que he observado yo en el mundo adventista. Entonces atacó los testimonios, el segundo. Dos que se apartan de los testimonios, no creen en el espíritu y profecía. Y grandes pastores, estos fueron pastores. Candace fue un pastor. Kellogg fue un doctor eminencia. Ya sabemos que Kellogg causó la apostasía alfa, la gran apostasía que dividió a la iglesia grandemente ya por los años 1903, 1905. La dividió, lo estudiamos el sábado pasado, recuerden. Y se llevó, casi la mayoría de los administradores y pastores los engañó, el diablo pues. Después vino Ballinger ahí nomás, con 1905, inmediatamente la apostasía de Kellogg se le unió Ballinger, otro pastor, que comenzó a negar, se apartó del espíritu y profecía, comenzó a negar el mensaje del santuario, dice que la expiación final en el lugar santísimo del santuario celestial la negó, no hay expiación en el santuario celestial. Cristo entró en el año 31, desde ahí nada más, no hay 1844 no había para Ballinger, no había 1844. Negó la proclamación del sábado a los incrédulos, negó el testimonio del Espíritu y profecía, y aquí está, mire, la teología agustiniana, católica, en cuanto a la cristología, en cuanto a la salvación. Ahí donde vino el peor problema, y ahí ha venido los adventistas. Creía solo en la justificación, no creía en la santificación. No creía que podíamos vencer el pecado con la ayuda de Dios, él no creía eso. Y eso viene de Agustín. Y no en la santificación, ¿verdad? Muy bien. Como hemos hablado de teoría de agustiniana, miremos quién fue Agustín. Agustín de Hipona, ahí está el año, 354-430 después de Cristo, en el siglo IV. ¿En qué siglo estamos ahorita? Siglo XXI. ¿Cuántos siglos han pasado? 17 siglos, más de 1700 años. Y todavía la teología de este teólogo persiste en la Iglesia Católica y fue diseminada al mundo evangélico y ha compenetrado, hallado campo en el medio adventista. Nada más que de manera cobijada, disfrazada al comienzo. Miremos, fue un teólogo católico del siglo IV. Basó su creencia primeramente antes de convertirse al catolicismo. ¿Qué fue él? Dice, fue un zoroastrista, una religión zoroastrista pagana, era una religión pagana, zoroastrismo. Él fue, y eso lo introdujo en su religión. Esta religión fundamentaba su creencia en el dualismo, espiritismo. Fue espiritista este señor. Dualismo, el balance de fuerza y de símbolo. Ejemplo de esto puede observarse en la cruz, la estrella de David, espiritismo, el yin y el yang, espiritismo, los dioses buenos y malos, todo eso es espiritismo. Esta creencia es originada por Satanás en el Edén. Aquí está la información histórica. En un libro, en una obra, un libro que se llama Engaño de la Nueva Teología, en la página 9, escrita por Colin y Russell Standish, Engaño de la Nueva Teología, ahí lo describe. Muy bien, en ese mismo libro, Engaño de la Nueva Teología, en la página 10 a la 15, se extiende, aquí hay un extracto de esa página, que esto es lo que quiero que captemos esta mañana. Captemos esta parte, esto, y la siguiente diapositiva, captemos esto, para que entendamos el tema de hoy, entendamos los temas posteriores. Después que Agustín era pagano, se convirtió al cristianismo. Y Agustín pues se convirtió, entonces su dogma, después de él, los que siguieron teólogos católicos en los siglos posteriores, agarraron su teología y la desarrollaron. La base de la teología católica es de Agustín.
Lo que hicieron los otros teólogos la desarrollaron, como Tomás de Aquino, que es otro de los teólogos prominentes en el siglo XIII de la Iglesia Católica. Son los dos teólogos más grandes, Agustín, siglo IV, y Tomás de Aquino, que le llaman Santo Tomás. Ese en el siglo XIII. Son los dos teólogos donde está la mayor parte sistematizada y diseñada, la mayor parte de la teología católica. Entonces, miremos, pero estamos con Agustín. Agustín dice que nunca entendió ni aceptó el concepto de libre albedrío. Eso no lo aceptaba Agustín. No hay libre albedrío. El que ya se va a salvar ya está decidido. Ya viene. El que se va a perder ya viene. Aquí no hay de que el hombre escoge. Contrario a lo de Dios. Adán escogió el camino, pecó. El diablo escogió su camino. Satanás. No fue que ya estaba predispuesto el diablo para pecar y Adán predispuesto para pecar. Entonces él no creía en eso, entonces elaboró una doctrina que hasta hoy la sigue el mundo evangélico y la sigue el catolicismo. La famosa doctrina de la predestinación. Y de ahí viene la creencia, una vez salvo, siempre salvo. El que aceptó a Cristo con el bautismo ya está salvo. De ahí, hermanos, los hermanos evangélicos vienen de ahí. Es el origen, miren, ni saben de dónde viene el origen de esa doctrina. De Agustín. Los hermanos evangélicos dicen, acepte a Cristo. El que fuere bautizado dice, y ¿cómo es que dice? El que cree, el que fuere bautizado será salvo. Acepte a Cristo y ya usted es salvo. Ese es un error católico. Y está difundido en el medio religioso protestante evangélico, desgraciadamente. Ese es uno de los vinos babilónicos que ha bebido las iglesias babilónicas, que está ha incursionado en el medio adventista. Esto lo llevó a razonar a Agustín. Después de esto trajo un montón de errores añadiéndolo. Vino el pecado original. Ya viene Agustín y dice, bueno, nosotros nacemos con pecado. Traemos el pecado de Adán, de ahí viene. Traemos el pecado de Adán. Ese es católico, lo han tomado los evangélicos y otros. Hermano, nosotros no podemos ser culpados por el pecado de Adán. Adán lo cometió, él tenía que pagar por ese pecado. No, eso no es cierto. Que traemos la naturaleza de Adán, lo que traemos es la naturaleza pecaminosa, sí, después que cayó Adán, esa sí la traemos, pero no el pecado. Ese es un error serio. Y esa es doctrina agustiniana, nueva teología. Entonces dice que, y aquí viene algo serio, que ha incursionado en el mundo adventista. Como Cristo debía ser libre de pecado, adoptó la naturaleza Cristo. Cuando Él vino, adoptó la naturaleza no caída de Adán. Entonces Cristo, como fue un hombre, un ser sin pecado, concebido por el Espíritu Santo, no podía pecar, dijo Agustín. Y Cristo sí podía pecar. Lo que pasa es que no pecó como hombre. ¿Verdad? Eso lo hemos hablado otras veces, pero vamos a hablarlo en temas posteriores. Entonces dice, Cristo vino como Adán cuando fue al comienzo. Que Adán fue hecho perfecto y Adán venía sin tendencia, sin nada pecaminoso. Y eso no es cierto, eso lo vamos a estudiar, temas especiales sobre eso. Después de ello, vino otro problema, otro error de Agustín. Como María fue la madre de Cristo, dice esta cita, y la leen, no la estoy leyendo literal, estoy explicándola. Como María fue madre de Cristo, entonces María tenía que ser inmaculada. De ahí donde traen, desde Agustín traen eso arrastrado los católicos, 1700 años, la Inmaculada Concepción de María. Desde Agustín, para que sepamos. No, entonces María fue concebida por el Espíritu Santo. No pecó. Inmaculada. Eso no es cierto. ¿Me entiende que de dónde viene todo? De ahí vino el dogma de la Inmaculada Concepción de María, famoso dogma católico. Hermano, hay que leer esto, hay que estudiar, hay que escudriñar para darnos cuenta de dónde vienen los errores, no, los horrores.
Al Cristo no tener nuestra naturaleza, no podía ser nuestro mediador. Como Cristo no es como nosotros, ¿cómo va a ser mi mediador Cristo? No, ¿por qué? Él no puede ser mi mediador. Solamente mi sustituto murió por mí. Decía Agustín, murió por mí nada más Cristo, pero mi intercesor no puede ser. Si él, como él no fue como yo, ¿cómo va a ser? ¿No sintió lo que yo siento? No. Según lo que él decía. Entonces, ¿qué pasó? Vinieron los católicos, desde ahí viene la idea, buscaron intercesores. María, la primera intercesora, y los santos. Él es un intercesor ahora porque es San Agustín. Los santos que fabricaron la iglesia católica y canonizaron. ¿Se fija un error lo trajo de la doctrina de la predestinación? Lo trajo un error, lo trajo otro error, lo trajo otro error, lo trajo otro error. Bueno, dice, por lo tanto, el ser humano nunca podrá vencer el pecado. Por eso dicen los hermanos de la iglesia protestante y ahora en la iglesia adventista se dice eso. Hay predicadores, hay que ver, dicen eso, de que no podemos poder vencer el pecado en esta vida. Hasta que Cristo venga, vamos a dejar de pecar. También. Nada más que de manera sofisticada, de manera sutil, la meten los adventistas, esa idea. Entonces, designaron mediadores como María, los santos, los sacerdotes, o el sacerdote después de confesar es un mediador. Finalmente el problema del pecado original añadió la herejía el bautismo infantil. Como traemos el pecado de Adán, hay que bautizar a los niños para quitarle el pecado de Adán. Por eso se bautizan al nacer, a los días de nacer, para quitarle el pecado de Adán. ¿Qué les parece, hermano? Pero hay otro problema serio. No quedó ahí. ¿Sabían ustedes que Lutero absorbió todo eso? No pudo quitarse Lutero eso. Y Calvino, Juan Calvino, ya lo hemos estudiado, y Juan Knox, otro reformador de Inglaterra, y Calvino ya sabemos que era de Suiza, de francés suizo. Ellos difundieron esto en el mundo protestante. Ahora el catolicismo le dio a beber al mundo protestante. Miremoslo un poquito hacia aquí, en este escrito de la misma obra, Engaño de la Nueva Teología, entre la página 11 al de 17. Dice, Lutero había sido entrenado en el monasterio agustiniano de Erfurt. Quiere decir que Lutero fue un monje. Entre Lutero y Agustín hay mucho tiempo. Recordemos que Lutero es del siglo XVI, Agustín fue del siglo IV, hay casi 1200 años. Primero existió Agustín. De manera que ya cuando Lutero fue a estudiar, estudiaba la teología de Agustín. Le enseñaron a Lutero. La teología de Agustín enseñaron a Lutero. Y eso se le quedó compenetrada la mayor parte. Algunas cosas fue que fueron quitadas. Eso lo sabemos. Entonces, ustedes saben que hay órdenes sacerdotales de los católicos. La orden salesiana, la orden jesuita, había una orden de Agustín, la orden franciscana, unos curas que se visten como de café, creo, no sé cómo. Estaba la orden de Agustín, creo que debe existir, la orden agustiniana en un monasterio, ahí había estudiado, de esa orden era, mire, de la orden de Agustín era Lutero. Entonces, que absorbió todo lo de Agustín, aquí lo dice este escrito histórico. En sus propios escritos, Lutero, ¿qué es lo que dice? Él indica que él había bebido vez tras vez en las obras de Agustín antes que hubiese siquiera mirado las escrituras. No estudiaba las escrituras, estudiaba la teología de Agustín, los libros de Agustín lo estudiaba, sin saber mucha escritura. Dice él mismo. Así, aun cuando Lutero fuese capaz de deshacerse de casi todas las herejías post-agustinianas, él se deshizo de muchas herejías de Agustín, él retuvo casi todos los errores de Agustín, dice este escrito histórico. Esta es historia verdadera. Así, dice, por ejemplo, Lutero creía en la predestinación, ¿ves? Lutero creía en la predestinación. Él creía en la predestinación, él creía una vez salvo, siempre salvo, que creen los evangélicos o los protestantes. Él creía en la naturaleza no caída de Jesucristo también.
La naturaleza no caída, Cristo trajo la naturaleza, él creía, dice, en la naturaleza no, Cristo vino como Adán antes de pecar, decía Lutero, y es lo contrario, la realidad. Él no creía que fuese posible a los cristianos obedecer constantemente la ley de Dios, no es posible. Él aceptó el bautismo infantil Lutero, el bautismo de niños lo aceptó. De esta forma, el movimiento de la Reforma protestante, el catolicismo aún tuvo mucha influencia en el movimiento de la Reforma. De hecho, muchas de sus doctrinas se hicieron más notables en el movimiento protestante que en el mismo catolicismo. ¿Qué les parece? Ahora miremos lo que dice la profeta. Escrito inspirado. Alza tu ojo, matutina, página 350, y ahí aparece la fecha en 1906, el original es testimonio especial, ahí está la fecha, en 1905, perdón. Dice ella, una cosa es cierta, y pronto lo comprenderemos, la gran apostasía, oiga bien, está hablando de ella ahí de la iglesia, la gran apostasía, la cual se está desarrollando en 1900, recordemos que estaba ocurriendo en 1905, ¿por qué dijo ella eso? Estaba pasando lo de Kellogg y estaba la de Ballinger, estaba circundando una apostasía en la atmósfera adventista, en el medio adventista. Elena White escribió esto en ese contexto, dentro de ese contexto. Dice, la gran apostasía, la cual se está desarrollando con Ballinger, ¿qué dijo ella? No va a quedar, no va a terminar, dice. Va aumentando y fortaleciéndose. Ella lo dijo. Continuará en esta forma hasta que el Señor descienda del cielo en aclamación. No está profetizado. ¿Quién dice que no hay apostasía en el mundo adventista? Solo los pastores que estén ciegos. Dicen eso. Y los miembros que estén ciegos, si hay apostasía. Con esto yo no estoy diciendo ni estoy tirándole mensajes a la iglesia, hermano, ni estoy yo contra denominación, estoy diciendo la verdad. Ni tengo algo contra hermanos de iglesia, ni contra pastores, ni contra nadie. Ese no es el propósito, pero hay que decirlo de realidad. Tengo que decir la realidad. Al pecado hay que llamarle por su nombre. No podemos. Tenemos que leer, decir la realidad. Esta es historia. ¿Qué más dijo ella? Ahí están, joyas los testimonios, pueden buscarlo. Ese libro lo tienen muchos. Tomo 3 páginas, 271, 273. ¿Qué dijo ella ahí? Lo experimentado en lo pasado, en este contexto está hablando. En lo porvenir, las supersticiones satánicas cobrarán formas nuevas. El error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Agradable, bonito. Una teología bonita, una prédica bonita, la prédica. Máster en teología, bonito, doctor en teología, me lo presenta y me lo enreda. Para la Biblia, hermano, para entender la Biblia no necesita de maestría ni de teología, hermano. Ni de máster ni de doctorado, hermano. La Biblia es tan sencilla y el Espíritu dice que cualquiera de nosotros lo podemos entender. Con la ayuda del Señor. Falsa teoría revestida de luz, óigase bien. Serán presentadas ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A los hermanos protestantes? ¿A la iglesia católica? No, al pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios a quien se estaba refiriendo ella? No es a nosotros los adventistas. Ah, hermano. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos. Ese es el texto de Mateo 24, entendámoslo. Engañaría si hubiera posible a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? El pueblo de Dios de este tiempo. Jesús miró al pueblo de Dios de este tiempo, que casi los iba a engañar el diablo a la mayoría. Jesús miró ese texto, se aplica en ese contexto también, hermano. Es serio esto. El tiempo va avanzando, hermano, tengo que ir avanzando porque si me pongo a hablar y a hablar, tengo mucho que hablar de esto, historia, pero tengo que ir resumiendo. Sigamos porque el tiempo me va premiando. Ella dijo que la apostasía iba a seguir. Y en efecto, hermano, la historia comprueba que siguió. Siguieron hombres apostatando. Luis R. Conrade, un pastor de renombre. Un hombre que fue
presidente de la división europea. ¿Saben ustedes lo que es el que manda toda Europa? Muchos países. Fue evangelista y fue presidente, todo eso. Y tuvo un cargo después, lo vamos a ver más adelante, en la Asociación General. Creo que él fue secretario de campo de la Asociación General. ¿Saben ustedes lo que es la Asociación General de los Adventistas? La que está en Estados Unidos, es la que manda a todos los adventistas en el mundo. Este señor tuvo un gran cargo también. Secretario de campo. Era de la directiva. ¿Qué les parece? Mire lo que pasó. El diablo ocupa fichas grandes. No ocupa gente brillante. Luis R. Conradi, contemporáneo de Ballinger, ahí por 1900 y pico, fue el primer proponente de mayor influencia de la nueva teología en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. IASB quiere decir Iglesia Adventista del Séptimo Día, para que sepamos. ¿Y qué pasó con Conradi? Igual que Ballinger, igual que Conradi e igual que Kellogg, se apartó el espíritu de profecía, no espíritu de profecía. Desconfió del apoyo que el espíritu, este escrito es siempre, el escrito de la nueva, el engaño de la nueva teología, página 23, está el libro, en el libro, engaño de la nueva teología, página 23, ese libro está en la biblioteca electrónica, ahí lo pueden ver, y lo venden también, ya está en español, en la electrónica lo venden. Luis R. Conradi, bueno, dice que desconfió del apoyo que el espíritu de profecía dio al mensaje de Waggoner y Young en 1888, no creía en el mensaje del santuario, miren bien, ni en la victoria sobre el pecado, teoría como agustiniana, traía de Agustín, se fija cómo van los errores de Agustín, lo traía, y este hombre influenció a muchos, hermanos, al tener ese cargo, él lo influenció, ahí lo vamos a ver. Y al igual que Ballinger creía en la justificación solamente, teoría agustiniana, de Agustín, y adventista. Aquí está, mire, su currículo. Fue misionero en Ucrania, Rusia, más tarde fue nombrado presidente de la división. Él impidió, oiga bien lo que hizo, y hasta hoy persiste eso lo que voy a decir. Él impidió, dice, el mensaje del espíritu de profecía. No lo aceptaba. Y es más, él, como era el director, como era el, digamos, el presidente de toda Europa, donde está Alemania, donde está España, donde está Bélgica, donde está Rusia, donde están todos esos países. Él, dice Alemania, él era alemán, pero vivió en Estados Unidos. Él rehusó tener los manuscritos del Espíritu de Profecía traducidos al alemán. No lo vamos a traducir al alemán. Él no quiso. Y probablemente más que cualquier individuo ha sido el responsable por las actitudes indiferentes y negativas de muchos europeos hoy, adventistas del séptimo día, que no creen en el espíritu de profecía. Hay muchos europeos que no creen en el espíritu de profecía por la influencia de este hombre que metió hace años. Esto es serio. Y aquí viene esta parte importante. Tal vez ustedes hablar del movimiento de reforma, movimiento de la reforma, ¿verdad? De la Iglesia de la Reforma, así se llama el movimiento, de 1914. Este fue el fundador, se puede decir, él fue el que protagonizó todo, este señor. Fue Conradi quien llevó a muchos de los miembros de la Iglesia Europea al servicio militar cuando estaba la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1918. Él dice, van a ir a pelear a la guerra. Y se le opusieron los adventistas aquí en Norteamérica. Pero él dice, vamos a ir a pelear, y mandó. Entonces se separó, se formó el movimiento de reforma después. Se separaron el movimiento de reforma, él fue el que propició, más bien eso, la disidencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el movimiento de reforma. Conforme a su influencia se hizo más cuestionable en Europa, él fue llamado a la Conferencia General, como secretario de campo en los años 1900, en los años 20 de 1900. Pero luego después dice, sus perspectivas teológicas se hicieron tan obvias que bajo el liderazgo del fallecido presidente de la Conferencia General, William Spicer, él fue removido de la Conferencia General y en 1932 a la edad de 76 años se separó de la Iglesia Adventista y se volvió un bautista. Sigo avanzando, hermano, el tiempo avanza. Este señor
William Fletcher, un pastor también de renombre en Australia, australiano, no voy a leerlo esto, fue un hombre que fue presidente de Asociación del Sur Australiana, todo ese continente, toda esa parte. Sirvió como secretario de campo entre 1920 y 22, fue catedrático de la División del Sur de Asia, donde formaban a los pastores, en el colegio de Avondale, ahí donde formaban, donde hacían una formación, era un colegio que era general un colegio, pero también había una parte, el departamento de Biblia, ¿verdad? Bíblico del colegio de Avondale, ahí es donde los pastores recibían las clases y ahí se graduaban los pastores para ir a ministrar a otras partes del mundo. Él fue uno de los que trabajó en eso. ¿Y qué pasó con este señor? Este señor recibió la influencia de Conradi y la teología de Conradi, lo vamos a ver. Aquí está, miren, este es otro escrito histórico de Hal Mayer. Ahí está, miren, Instituto Hartland en la página 70. Hal Mayer también es un gran escritor adventista en historia. Conradi ejerció una gran influencia sobre el pastor William Fletcher, el que les acabo de mencionar ahorita, el australiano, de la división sudasiática. Este comenzó a enseñar la nueva teología en el colegio de Avondale, donde a los pastores les daban las clases, les enseñaban, donde los pastores se graduaban, se hacían pastores, pues, para que entendamos. Y fue llevado, pues, él dice, a compadecer, dice, con entre 16 y 17 líderes al comienzo de la década de 1930, donde él expuso su teoría. Él decía que la expiación había terminado en la cruz, que ya no había más 1844, que juicio, que investigador, ni que nada, hasta el año 31. Y la organización, pues, miró que las enseñanzas no estaban correctas en ese tiempo y después fue despedido, ¿verdad? Pero quedó diseminada la enseñanza de él, porque después la tomó otro. Aquí estamos. El pastor Fletcher dice, basado su prédica en la literatura de los hermanos Plymouth, que esta literatura que tenían ellos, esta enseñanza, esos hermanos Plymouth, iglesia protestante en Inglaterra, tenían la teología agustiniana, la habían absorbido. Entonces se embebió de esa teología Fletcher agustiniana. Tenía más, cuando lo despidieron, le encontraron en su estante y en su librero, muchos libros de la teología agustiniana, de la nueva teología de aquí, de los hermanos de Plymouth. La influencia de Fletcher durante la década de 1950 tuvo mayor impacto, dice, en un hombre que se llamó, un pastor, Robert Grieve. Grieve se escribe, Robert Grieve. Este señor también fue alto dirigente adventista en esa zona, no les leo literal, en esa zona de Australia. Fue un pastor. También él enseñó en el colegio de Avondale. Y ahí dice, a su vez este pastor ejerció gran influencia en su contemporáneo, el colegio de Avondale, que es donde entrenaban a los pastores, quienes sembraron muchos de los principios agustinianos dentro de la iglesia adventista. Algunos de estos se encontraban entre los más extraordinarios alumnos de Avondale al comienzo de los años 50. Todavía estamos a los años 50 y está diseminada la herejía. Mire cómo viene caminando. De los años 50 ya va diseminándose la herejía. A este lo despidieron también. Dice Elena White, no os engañéis, muchos se apartarán. Ya el texto que leímos ahora. Pero dice la última parte, que la apostasía omega se iba a ser de una naturaleza asombrosísima. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Más en otra cita dice que nadie le iba a detener. Voy a poner las 3 citas rápidas por el tiempo. Dice en estas 3 citas, una de ellas dice que la apostasía omega, porque el alfa ya pasó, ahora estamos en la omega, después seguía la omega, dice ella, que en la que estamos ahorita, iba a ser de una naturaleza asombrosísima, más grande que el alfa, y tiene años de que comenzó. La omega seguirá y será recibida, dice, por los que no están dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Y dice, sabía que la omega seguiría después del alfa. Y dice, y temblé por nuestro pueblo. Ella tembló cuando Dios le reveló la omega, porque era desastrosa esta apostasía. Iba a envolver a todo el mundo adventista. En aquel tiempo con el templo viviente de Kellogg, pues no fue toda la iglesia, ¿verdad? Pero ahora sí.
la iglesia está envuelta. Antes de morir, Elena White alertó a la feligresía sobre los grandes cambios que se iban a efectuar en la iglesia adventista, hermano. Aquí está un manuscrito del 24 de febrero de 1915. Ella murió en 1915. Ella murió en 1915. Escribió, antes de morir escribió esto. Estoy encargada de decir a nuestro pueblo que no percibe que Satanás tiene preparadas artimaña tras artimaña en la manera que ellos no lo esperan. Ahí está. Me salto. Quiero decirle que se realizarán grandes cambios luego que yo sea llamada al descanso. ¿Qué dijo que iban a haber en el mundo adventista? Grandes cambios. ¿Se va cumpliendo esto? Claro que sí. Murió en 1915, hace más de 100 años, y han habido grandes cambios en el mundo adventista. Ya los adventistas no es la misma religión de antes, está cambiada. Aquí lo vamos a leer, lo vamos a ir viendo. No sé cuándo sea llamada, dice ella, pero no le leo literal. Quiero que el pueblo sepa que yo les advertí antes que yo muriera. Yo les advertí, otra cita, en ese mismo año, nada más que en mayo. 4 meses después, en mayo, mire, poquitito antes de morir. Grandes cambios vendrán cuando yo vaya al descanso. Satanás trabajará como nunca antes. Todo lo que pueda ser sacudido será sacudido. Y ahí dice al final, necesitamos conocer profundamente al Señor como nunca. Y aquí la describió ella en el mensaje selecto, tomo 1, para que lo busquen, en 1904, en la página 238 y 239. Ahí describió la apostasía, venga, cómo venía. Ahí la describió ella. Y dice, no lo voy a leer literal, voy a leer la última parte, dice sería cambiada. Ella comienza a hablar que el enemigo ha procurado introducir su posición de que había que realizarse una gran reforma en los adventistas. Llega ella a un momento y dice, sería cambiada nuestra religión. Porque ella habla de una gran reforma supuestamente y que se iban a renunciar a las doctrinas que están en pie, dice, que nos han sostenido durante muchos años. Sería cambiada nuestra religión, dice ella, eso ha ocurrido. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años sería considerado como error, eso ha ocurrido. Lo vamos a ir viendo, eso ha ocurrido. Se establecería una nueva organización, eso ha ocurrido. Se escribiría el libro de una nueva orientación, eso ha ocurrido. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, eso ha ocurrido. Los fundadores de ese sistema, dice, irían a la ciudad y harían una gran obra maravillosa. Al final, no se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Nadie iba a detener esta apostasía, ella lo había dicho en otra cita. La pregunta es, ¿cómo sería cambiada nuestra religión? Porque ahí lo dice. Esto que está aquí son los puntos que acabamos de leer. Ahí están separados. Mire, se los separé yo. ¿Cómo van a ser cambiados? Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual y no va a permitir que nadie se interponga en ese movimiento. Vamos a ver una parte de esa hoy. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual, dice. Eso es parte de la omega. ¿Qué significa eso dentro de los adventistas? Se refiere a un falso intelectualismo que se introdujo en la iglesia, basado en filosofía humana y en la sabiduría del mundo, por encima de la Biblia, por encima de la revelación divina. La pregunta es, ¿cuándo comenzó a introducirse ese sistema de filosofía intelectual? Lo vamos a ver con la historia. En la Enciclopedia Adventista, lo pueden buscar, volumen 11 en la página 282, miremos lo que dice. El consejo o concilio de otoño de la Conferencia General de 1931, ¿cuántos años después de muerto Elena White? 16. 16 años después de muerto Elena White, se cumple esto. ¿Sabe qué significa? Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Para explicárselo aquí rápido, por el tiempo, cambiaron el sistema de educación adventista. Ya no es el de antes, en el tiempo de Elena White. Ya no es. Por un nuevo sistema del mundo. Eso es lo que vamos a ir viendo. De manera que ahora el sistema adventista de educación es del mundo. No es como fue revelado. Eso quiere decir. ¿Por qué? Porque ella dijo que los colegios no los acreditaran. Dijo muchas veces, lo vamos a ver rápido, no los acreditaran al mundo. Y después en 1931 para allá comenzaron todos los colegios, primero en Estados Unidos
Pero vamos a ver en la historia. Y después al mundo a acreditarlo. ¿Qué quiere decir acreditarlo? Para que el mundo les diera el aprobado, le reconociera títulos. Nada de título era antes, le reconocía los títulos y ya pudieran ser reconocidos por el mundo. Para que fueran reconocidas sus materias, su profesión, de manera que si se mantenían como era Elena White, el sistema educativo no los iba a reconocer el mundo. Entonces dice, no podemos estar así. Y dice que este Consejo de Otoño, que es una conferencia que se reúnen los adventistas del mundo, le garantizó el derecho a algunos colegios, primeramente, para recibir acreditación. El primer colegio fue el Pacific Union. Se convirtió en el primer colegio denominacional en recibir una acreditación estatal. Estatal quiere decir del gobierno. Primera vez, en 16 años después de muerto Elena White, que un colegio recibe la autorización del gobierno al mundo. Sigamos. Hubieron críticos dentro del mismo adventismo, hubieron pastores que no querían eso, pero después la mayoría se opuso. Hubieron algunos que lanzaron su voz. Uno de ellos fue Frederick C. Gilbert. Ese Frederick Gilbert era secretario de campo de la Asociación General. Este señor escribió y puso a comparar, aquí está el escrito, que lo que estaban haciendo los adventistas fue lo que hicieron los judíos con los griegos. Aquí lo dice, un espíritu de amistad se desarrolló entre los griegos y judíos en la época intertestamentaria, en los 4 siglos que no hubo profeta, entre Malaquías y el Nuevo Testamento, ahí. Eso lo hemos estudiado en el tema de la educación. Dice que ahí querían que, los jóvenes fueran enviados a Alejandría, y fueron enviados los jóvenes judíos a Alejandría a estudiar las costumbres griegas y a estudiar el griego y a estudiar costumbres y a estudiar filosofía griega para meterla dentro de la religión. Y hubieron gente mayor, los ancianos, siempre la gente mayor es la que tiene la razón. Los ancianos aconsejaban que no fueran los jóvenes, que fuera gente más de experiencia, pero no siguieron ese consejo. Entonces vino la filosofía griega, se introdujo en el mundo, ya eso lo estudiamos, en el mundo judío, y por eso fue que no recibieron a Jesús cuando vinieron su pueblo judío, porque ya la religión había sido transformada. Igualmente ahora, gradualmente los judíos comenzaron a dar graduados, dice, vinieron a dar títulos. En ese tiempo los judíos vinieron a dar títulos, el rabí, el rabón. Año tras año la palabra de Dios era menos estudiada, a medida que aumentaban los cursos de filosofía, dice. Ve, el currículum de las escuelas rabínicas se llenó de intelectualismo. Ahí viene, miren. Y aquí lo explica en este libro histórico de los Standards. De la misma manera que el pueblo judío se nutrió del conocimiento griego, luego el último profeta, Malaquías, promovió que sus jóvenes, hoy, la iglesia adventista, promovió que sus jóvenes recibieran educación en colegios no adventistas para obtener títulos de posgrado luego de la muerte de Elena White. Y después se dio la necesidad de fundar un seminario teológico, eso lo vamos a ver después. Pero después vino el concilio de 1935, 4 años después. En ese concilio, mi hermano, volvieron a hacer planteamientos, lo voy a leer, no lo voy a leer todo, volvieron a hacer planteamientos porque algunos no querían, algunos se oponían, y ese concilio era decisivo para ver si se acreditaban todos los colegios de Estados Unidos, después del mundo. Y al final, hermano, decidieron, la práctica fue de que ahí en ese concilio se cavó la tumba, como dicen, ahí se terminó, se compenetró, se aprobó la autorización a nivel mundial. Aquí está un hecho que lo escribió el pastor Charles Watson, que fue presidente de la Conferencia General desde 1930 a 1936. Él dijo,
Los hechos, el propio presidente no quería. Los hechos nos envuelven en la consideración si vamos a continuar o no con la programación educacional. 4 años después miraba que no estaba dando resultados. Miremos lo que dice él. Dice, los hechos nos envuelven en la consideración si vamos o no a continuar con un programa educacional que se ha vuelto cada vez más mundano, dice. 4 años tenían, o si vamos a iniciar un plan de educación que esté en armonía con la instrucción que hemos recibido de Dios. El plan para acreditar nuestro colegio adoptado hace 4 años atrás ha sido un factor muy contributivo durante estos 4 años para que nuestro programa de educación se vuelva cada vez mundano en su carácter, su objetivo y su determinación. Y al final lo dice él, que él no quería eso, dice, la experiencia nos ha enseñado que eso es imposible, dice. Dice que si ustedes continúan con ese programa van a destruir los ideales, dice, denominacionales de la verdadera educación, dijo él. Estamos perdiendo tiempo para analizar esto, dice. Entonces mi apelo es, dice, de que no se siga esto porque se destruye lo de la verdadera educación. Y al final sigue el escrito, dice, que él quería que los estudiantes, como decía el Consejo Inspirado, fueran capacitados y que estuvieran bien espiritualizados, dice, espiritualmente. Y aquí al final el escrito, el último, dice, el tiempo se me termina, que se evaporó todo en el Concilio de Otoño de 1935. Se aprobó la acreditación mundana de los colegios y aquí está un recuento, una lista de los colegios que fueron aprobados y el año, ahí está la cita, ahí está la fuente histórica, la enciclopedia adventista, ahí está el colegio de Walla Walla, el colegio misionero Emmanuel en Estados Unidos, ahí están todos los colegios, el colegio Atlantic Junior, el colegio Nebraska. Elena White dijo claramente en 1908, nuestras escuelas deberían tener poco que decir ahora en relación con los grados y en relación a los largos cursos de estudio. ¿Ve? Dijo ella también, muchos piensan que una apariencia mundana, dijo ella en 1901, es necesaria para nuestra obra, para que pueda ser hecha la correcta impresión, pero esto es un error. No debiera haber ningún esfuerzo para que tengamos un reconocimiento del mundo, para ganar carácter e influencia para la verdad. Y la última, si una influencia mundana se hace sentir en nuestra escuela, entonces véndala a los mundanos y que ellos tomen todo el control. Y aquellos que han invertido sus recursos en esa institución, establecerán otra escuela, la cual será conducida no con el plan de las escuelas populares, ni de acuerdo con los deseos del director ni de los profesores, sino bajo el plan que Dios ha especificado. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, páginas 25 y 26. Se me terminó el tiempo, hermano. No tengo mucho que hablar. Y vamos a seguir en el tema 3, que esta apostasía siguió desarrollándose más y más. Es lo último que tengo que decir. Vamos a orar porque ya estamos en el tiempo. Amante Padre Celestial, gracias en esta mañana por habernos bendecido, por habernos guiado, por habernos iluminado, Señor. Síguenos capacitando en esta dirección para que entendamos la verdad de una manera verdadera y no una verdad mezclada con falsedad. Ayúdanos para que tengamos ese discernimiento en Cristo Jesús. Amén.